Cuando tenía 12 años me vi seducida por historias de dioses europeos y de gente que guerreaba con hachas y trenzas rubias. La mitología nórdica siempre había sido parte de mi infancia y de mi pubertad, así que buscaba con premura cada pequeño fragmento de información y poemas que me contaran sobre Odín y sus hijos, sobre Yggdrasil y cómo sus ramas albergaban 9 mundos. Incluso llegué a robarme un libro sobre mitología nórdica en la secundaria. Y aunque nunca a nadie le importó, porque nadie cuidaba los libros del lugar, eso no justifica el hecho, aunque sí aminora mi culpa. Recuerdo que en mi joven mente existía una especie de enfrentamiento porque yo no podía concebir que la mitología nórdica no fuese tan popular al nivel del que gozaba la mitología griega. Así que decidí ignorar por completo esa pequeña parte de la historia del mundo, como si no existiera. Más allá de una década después, decidí leer un libro sobre 2 personajes mitológicos griegos que mi mejor amiga venía recomendándome desde hace muchísimos años y que siempre decidí ignorar. Quizás inconscientemente y en lo más profundo de mi ser, mi yo de 12 años seguía susurrando incansablemente. Fue así como comencé a empaparme de las historias y palabras de las que estaban hechos todos estos personajes, y fue así como conocí el mito de Sísifo. Voy a hablarles un poco sobre Sísifo. En la mitología griega, Sísifo fue un rey que logró engañar a la muerte y burlarse de los dioses. A su muerte fue castigado por Zeus. Él tendría que subir una empinada, empujando una roca. Cuando llegara a la cima, la roca nuevamente rodaría cuesta abajo, y Sísifo tendría que empezar esa tarea una vez más, por toda la eternidad. La razón por la que los dioses castigaron a Sísifo de esta manera fue porque él era un hombre ingenioso e inteligente, y no había peor castigo para él que una tarea absurda e inútil. Investigando un poquito sobre esto, di con un ensayo que se llama El mito de Sísifo, escrito por Albert Camus, en el cual él compara esta parte de la mitología y su castigo como el esfuerzo inútil del hombre. También plantea la filosofía de lo absurdo, y es por eso que yo comparo demasiado el relato de Sísifo con mi yo artista del 2021. Porque me negaba a salir de mi zona de confort, siempre haciendo lo mismo una y otra vez, esperando mejorar de alguna manera, sin cambiar drásticamente lo que hacía por miedo a arruinar los nuevos dibujos. Ese miedo era la piedra que tenía que empujar por la montaña empinada, y no podía avanzar más allá porque la piedra siempre volvía a caer. No mejoraba en el dibujo como yo quería porque me empeñaba en hacer los mismos rostros, las mismas poses, usar los mismos colores todo el tiempo. De hecho, yo tenía una paleta que yo misma había creado para colorear, porque tenía la idea de que si mis dibujos se veían todos iguales, se notaría que tenía un estilo propio, algo que pudiese verse siempre como mi firma. Al día de hoy veo esos dibujos y sí, se ven todos iguales entre sí, pero al mismo tiempo se ven sin sabor, con una esencia tan marcada, tan igual entre todos los dibujos que aburre porque no hay nada nuevo en ellos. Y eso me hizo preguntarme entonces, ¿qué es el estilo? ¿Cuál es la esencia que hace que un dibujo sea reconocible? ¿Mantener una sola paleta de color, una sola armonía de colores o quizás la misma estructura facial en todos los dibujos? Y es que creo que muchos de nosotros buscamos incansablemente alguna vez un estilo propio, una voz propia. Y cuando creemos haber encontrado un estilo, repetimos los mismos patrones una y otra vez. Y en contraparte, también he leído comentarios de personas que dicen que cambian de estilo cada vez que dibujan, y eso es muy bueno en realidad. Eso significa que aún estás trabajando en tu propia esencia. No todo tiene que ser perfecto a la primera, y tampoco todo tiene que salir bien a la primera. Piensen en su arte temprano como hacer hotcakes. Los primeros intentos siempre van a salir mal. Y esto es algo que se me olvida muchísimo, por eso quería hacer este video, porque vuelvo a tener una nueva piedra que empujar y vuelvo a sentirme como Sísifo en su castigo eterno. Creo también que parte de ser Sísifo es que muchas veces nos estancamos en un solo estilo. Creo que esa es la razón por la cual muchas veces no se mejora. Nosotros estamos hechos de experiencias, de recuerdos, de personas con las que nos juntamos. Y creo que no todo es lineal. La vida no es lineal. Incluso cuando nos sentimos tristes o felices, no son emociones que se sienten igual. Incluso la felicidad viene a nosotros en distintos niveles, porque puedo sentirme feliz porque un dibujo me salió bien. Y también puedo sentirme muy feliz porque compré algo que quería desde hace mucho tiempo, pero no se siente igual en ambas experiencias. No porque algo no nos ponga suficientemente felices como nos ha pasado con otras experiencias, no significa que aquello no nos haya traído felicidad. No sé si estoy explicando bien mi punto, siempre me voy un poco por las ramas.
El libro del que les hablé al inicio es La canción de Aquiles de Madeleine Miller, que mi amiga había estado insistiendo en que lo leyera desde hace años y apenas en enero 2023 me animé a leerlo. Me gustó tanto que terminé comprándolo en físico, pero este no es La canción de Aquiles, sino El Loba de Verónica Murguía, porque le presté el libro a mi mamá para que lo leyera y ella me hizo una cara así porque le dije que era una historia de dos muchachas que se enamoraban y pues porque ella es bien religiosa, pero lo terminó y hasta me llamó para decirle que le encantó y que la hizo llorar. La verdad es que lo recomiendo bastante. Es muy triste el final, pero creo que es una experiencia que vale mucho la pena. También leí Circe de la misma autora y debo admitir que me gustó un poquito más que La canción de Aquiles, pero Circe no estaba en la librería ese día, así que pues no pude comprarlo. Y como yo estoy algo obsesionada actualmente con la mitología griega, estoy consumiendo cualquier cosa que hable sobre ella, así que también les recomiendo dos canciones que he estado escuchando muy a menudo, que son estas de aquí. Espero que les agrade la música, la recomiendo al 100%. Por cierto, paso a avisarles que esta misma semana mi tiendita ya estará abierta y recién me llegaron estos sketchbook que podrán encontrar los precios en mi cuenta de Instagram por si les interesa comprar alguno. Este de pasta gruesa viene con un botón de regalo y pues nada, me hace mucha ilusión porque me encanta ver mis dibujos en físico. Siento que esta colección etérea es demasiado bonita, me encantan muchísimo las vibras de estos dibujos y sobre todo la versión de este OC que se llama Darren es preciosa. Y pues nada, espero que se animen a comprar algo. Creo que es importante arriesgarse a experimentar y probar cosas nuevas. El superarse a uno mismo siempre es una experiencia demasiado grata. El saber que puedes ir más allá de lo que pensabas que podías hacer, superar tus límites. Siento que hoy en día estamos demasiado preocupados por tener un estilo único e incomparable. Es inevitable el querer desear ser notado por tu esencia, pero creo que hay cosas un poco más importantes antes de llegar a esta meta. El estilo de dibujo no es algo que puedas forzar, es algo que se trabaja con el tiempo. Es como una flor que tienes que regar constantemente, que tienes que nutrir. Habrá más personas que siembren y cuiden un girasol o un diente de león. Pero depende de ti si es que esa flor crece sana o se marchita. Y aunque estuvieses junto a un campo de girasoles y todas las flores te parecieran iguales, siempre hay algo que diferencia y hace única cada flor. Y eso está muy bien. Puede pasar que te sientas como un diente de león en medio de un montón de rosas, y eso no significa que el diente de león sea menos valioso que una rosa o que sea menos bonito. Simplemente es diferente, y eso está muy bien también. Puedes pasar de sembrar rosas a girasoles, de girasoles a peonías, y de peonías a dientes de león, y la forma en la que las cuides y florecen es parte de tu marca, de tu esencia. No sé, yo me pongo muy poética con estas cosas porque siento que a mí me hubiese gustado escuchar y ver este tipo de contenido, entonces como que me hace mucha ilusión. Solo digo que no tengan miedo a experimentar, a crear cosas nuevas, a arruinar un dibujo. Es parte de la experiencia, es parte de saber lo que no te gusta o quizás de lo que no te sale muy bien, así que puedes empezar a trabajar con ello para mejorarlo. Usualmente es lo que yo hago, trato de aprender las cosas que más se me hacen difícil. Le sufro un montón, la verdad, me desespero muchísimo, pero al final termino aprendiendo y dominando eso que no sabía hacer y para mí es muy grato el saber que hace un año no podía dibujar cuerpos enteros o que las piernas me salían como troncos y ahora los dibujo con una apariencia más natural, más orgánica. Aún me falta muchísima práctica, pero aún así hay un progreso. Es vital salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a eso que no nos agrada. Como último consejo les recomiendo muchísimo centrarse en eso que más se les dificulta o en eso que más les gusta hacer para dominarlo y pasar a estudiar otra cosa. Un paso a la vez, aprender toma tiempo y mejorar todavía más. Pero también es importante aprender de una buena manera con una buena técnica. Estudiar de manera correcta es importantísimo porque de nada sirve el estudio sin analizar, sin memorizar, sin practicar, sin razonar. Así que asegúrense de estudiar y practicar un dibujo de manera correcta. Saliendo de su zona de confort, aun si sus primeros intentos queden fatal, es normal que salga mal algo que nunca han intentado. Recuerden que la práctica hace al maestro. Asegúrense de coleccionar experiencias, momentos, inspírense de sus películas y series favoritas, de sus artistas favoritos, pero siempre respetando el trabajo de los demás. Con el tiempo y si tu práctica y estudios son correctos verás cambios notorios, pero debes de ser paciente. Siempre estamos en constante cambio, nuestro yo de hace 10 años no es el mismo que el yo de ahora. El yo de ahora tampoco va a ser el mismo que el yo de dentro de 5 años. Así que anímense a probar cosas nuevas con su arte. No hagan lo mismo una y otra vez como Sísifo. Por último, ¿cuál creen que sería la piedra que empujan por la montaña empinada?
Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video. En verdad yo disfruto muchísimo haciendo este tipo de videos, así que espero que les haya gustado. No olviden compartir este video, darle me gusta y dejar un comentario bonito. Por cierto, este osé que dibujé durante todo el video es nuevo y se llama Jaspe.